Saludos. En el día de hoy vamos a trabajar con el próximo tema, que es de sumo interés, denominado los derechos de las telecomunicaciones. Así es que de inmediato iniciamos. Miren, con la ley 118 del 1 de febrero de 1966 es que se inicia las telecomunicaciones, la protección legal, más bien de manera formal, ¿verdad? Pero hoy día se rige por la ley 153-98 del 27 de mayo de 1988. Es decir, mire cuánto tiempo pasó, porque antes existía lo que era la Dirección General de Telecomunicaciones. Hoy se llama, hoy es el órgano regulador de las telecomunicaciones, denominado Indotel, ¿verdad? Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. Es decir, ya ha pasado un tiempo prudente para que se haya modificado, más bien se haya derogado esa ley y tratar ya con los nuevos tiempos lo denominado derechos de las telecomunicaciones. Los principios que establece la ley en relación a cómo debe prestarse el servicio. Cuando hablamos de prestarse el servicio, recuerde que estamos hablando de prestadores de servicio. Es decir, esa compañía de telecomunicaciones que ustedes conocen. Y cuando hablemos de la prestadora de servicio, nos referimos más bien a esos tipos de compañías, ¿verdad? Esos tipos de actividades que es prestar servicio a terceros. Entonces, el primer principio es el principio de continuidad. Es decir, que sus servicios deben ser ininterrumpidos de manera injustificada, ¿verdad? Eso es un principio fundamental. Así como también el principio de generalidad. Eso significa que a quien lo requiera y esté en condiciones de acceder a ese tipo de servicio. Así como también tenemos el principio de igualdad. Es decir, debe ser sin discriminación de precio y calidad en público en general. El principio de neutralidad se basa en que debe ser sin arbitrariedad, ¿verdad? Que deben ofrecerse esos tipos de servicios. Principio de transparencia significa conocimiento previo de todas y bajo todas y cada una de las condiciones establecidas en esos contratos. Generalmente, pues ustedes saben que los contratos de esa compañía prestadora de servicios son esencialmente contratos de adhesión. Es decir, que usted no tiene alternativa de modificar o de adecuar su contrato, sino de lo que ellos digan o no. Es decir, que usted está en la opción, no le dan otra opción, que es sí o no. Así de sencillo. Seguimos. El alcance, miren, el alcance de esta ley es en todo el territorio nacional. El alcance de la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, tiene un alcance general para regular la instalación, el mantenimiento, la operación de redes, la prestación de servicios y la provisión de equipos de telecomunicaciones. Es el alcance general de esta ley 153-98. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Bueno, el primer objetivo es la garantía que debe existir los servicios en áreas rurales y urbanas de bajo ingreso, así como también acceso a un servicio mínimo de telefonía y a precio asequible, la libre competencia, el libre acceso a las redes y servicios públicos, calidad ante todo, conjuntamente con el precio, garantizar la portabilidad. Esto se refiere a que si usted tiene un número de teléfono, ese número usted lo puede transferir a cualquier compañía y cambiar de compañía cuando usted desee, sin limitaciones ni restricciones alguna. ¿Pero qué sucede? Ustedes saben que si usted contrata algún servicio telefónico, generalmente tienen a establecerle cláusulas de renovación de contrato y que si usted no termina ese contrato a la fecha suscrito, entonces usted debe pagar una penalidad. Y eso usted debe regularizarlo porque eso es arbitrario. Porque si yo no estoy conforme con una compañía X, no tengo que esperar que se me venza el contrato o
que yo pague una penalidad, por eso así no. Si no me gusta el servicio, tengo derecho a caminar para donde yo quiera. Y por eso sí me pueden cobrar por el cambio, pero no limitarme con esos asuntos. Así de sencillo. También promover la innovación tecnológica, eso y lo que es la nueva tecnología, lo que conlleva esa adecuación, ¿verdad? Eso también es parte del objetivo de la Ley General de Telecomunicaciones. Garantizar la administración y el uso eficiente de dominio del espectro radioeléctrico, es decir, esas señales, esos canales, esa onda, que toda esa emisora, ustedes saben que el espectro radioeléctrico es de dominio público, pero tiene un control, que es a través del Estado y de manera específica a través del órgano regulador de las telecomunicaciones, que es el Indotel. Seguimos. Secreto e inviolabilidad de la telecomunicación. Mire, eso está regulado por la ley y específicamente por algunas disposiciones que en principio eran de una manera administrativa, es decir, que la Suprema Corte de Justicia había dictado algunos reglamentos para la procedencia de autorizar acceso, ¿verdad? O más bien a escuchar las informaciones vía telefónica. Y por eso la ley tiene su excepción y es que una intervención judicial, de acuerdo a la ley, es permitida. Es decir, que puedan acceder siempre y cuando se tenga una autorización. Esa autorización generalmente no pasa de 30 días. Es decir, no es que van a intervenir un teléfono por el tiempo que ellos quieran, sino a través de un tiempo limitado y con un objetivo específico. No para andar con esos asuntos de chisme de patio, no, sino que se vaya a cometer un delito, se esté cometiendo un delito, ¿verdad? Algo serio, concreto. Generalmente todo se da mucho en materia de drogas, donde se solicita intervenciones telefónicas para ver las operaciones y determinar quiénes son los responsables, generalmente en principio, de esos actos ilícitos. Las prestadoras de servicio serán responsables de las violaciones cometidas por los usuarios o terceros sin su participación, culpa o falta. Es decir, que ellos tienen que velar porque, señores, toda penetración, toda intervención en materia de comunicación deja un rastro, deja una huella y en consecuencia las prestadoras de servicios saben muy bien cuando se ha interceptado, cuando se ha intervenido o se ha tenido acceso a esa vía. Uso indebido de telecomunicaciones que tenga por objeto, ¿verdad?, cometer delitos o entorpecer la acción de justicia, eso está controlado y eso de control lo tiene el Indotel, que es el órgano regulador de las telecomunicaciones. En caso de emergencia, defensa y seguridad nacional, el Poder Ejecutivo podrá tomar las directrices que deberán ser cumplidas por la prestadora de servicios y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Y por eso ustedes vieron en este tiempo de pandemia, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo autorizó a que las compañías prestadoras de servicios no suspendieran los servicios telefónicos, ni las redes, ni nada de eso, ni el Internet, en virtud de la pandemia, y que le dio un tiempo prudente para que pudieran ponerse al día, porque tienen la facultad y la ley 153 y 128 faculta, ¿verdad?, al Poder Ejecutivo tomar esos tipos de acción a través, claro está, del órgano regulador de las telecomunicaciones, que es el Indotel, Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. Conexiones de sistemas y equipos. Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones deberán permitir la conexión de todos los equipos, interfaces y telecomunicaciones. Recuerden que todos los equipos que se utilizan deben ser de manera obligatoria homologados por el Indotel. Si no está homologado, es difícil que se pueda tener acceso a un equipo de esa naturaleza. Tipo de servicio. Hay dos tipos de servicio: el público y el privado. El público es cuando se permite, ¿verdad?, a cambio de una prestación, contraprestación económica de un público en general. Y ya el servicio privado de telecomunicaciones para satisfacer
las propias necesidades de comunicación de otros integrantes del grupo social, económico, financiero y así por el estilo. Eso podría ser, por ejemplo, cuando usted solicita quizá una interconexión o una conexión vía, ¿cómo podría decirle? Estas vías que son privadas de conexión, que puede ser a través de esos sistemas de información individuales, y que también se utiliza con fibra óptica, por ejemplo, para conectar, por ejemplo, dos instituciones financieras o bancarias, ¿verdad? Para conectarla, para asegurar más bien ese tipo de información. Entonces, hay servicio privado en ese sentido. Concesiones. Es muy importante establecer que el Indotel puede establecer concesiones para prestación de servicios a terceros, así como también licencia para el uso de dominio público, de dominio radioeléctrico, es decir, la frecuencia de esa, la emisora que se emiten en licencia a esos fines, se pueden conceder a través o la concede el Indotel. Y ambas, tanto las concesiones como la licencia, tendrán una duración de 5 a 20 años y serán renovables por periodos iguales. Algo importante es que deben tener personalidad jurídica, toda persona que quiera obtener concesión o quiera obtener una licencia para operar eso. De manera que de manera particular no se puede, sino que debe tener personalidad jurídica, es decir, una institución creada de conformidad con la ley, puede ser hasta una SRL, lo que sea, pero que sea y que tenga personalidad jurídica, pues también puede ser una ONG con su personalidad jurídica que esté debidamente constituida. Seguimos. Miren, la transferencia, la cesión de nombre o de la concesión de la licencia, el arrendamiento, el otorgamiento, otro hecho, la constitución de gravamen, todo eso sobre concesión de licencia debe llevarse a cabo preautorización del órgano regulador, apenas caducidad, es decir, que se la pueden hasta cancelar la licencia de las concesiones si usted hace o cometa un tipo de eso y no lo notifica. Claro está, Indotel no podrá negarlo, eso, si no tiene una justificación previa. Puede tener una justificación en el sentido que usted, por ejemplo, un infractor constante o está bajo una pena de suspensión, por ejemplo, por cometer una falta, ahí ellos pueden negar. Seguimos. Reventa de servicio. Miren, todo lo que se refiere a una reventa, eso está regulado por el Indotel. Es decir, que todos los servicios deben regirse obligatoriamente por esa autorización que debe darle el Indotel a esos revendedores, que puede ser de minutos, de cualquier servicio, puede ser de internet, puede ser de minutos de llamada y todo eso, y debe tener de tener un control en Indotel, y por eso lo regula, y siempre y cuando ello sea previamente avalado por el órgano regulador. Si no está avalado por el órgano regulador, que es el Indotel, eso es ilegal. Eso se comete con mucha frecuencia. Personas que compran X cantidad de internet, entonces los revenden más para adelante sin ni siquiera tener una autorización del Indotel. La libertad tarifaria, este es un proceso que se lo han dejado a la compañía prestadora de servicios. Yo creo que aquí debe intervenir el Indotel para tratar de que esas tarifas no sean como ellos digan, ¿verdad? Que tengan un control, porque ustedes saben que las compañías prestadoras de servicios, las pocas que hay aquí en este país, pueden ponerse de acuerdo y establecer, bueno, un servicio de internet, por poner un ejemplo, va a ser 2,000 pesos mínimo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero a partir de 2,000 pesos nosotros podemos jugar con variar, pero nunca menos de ahí. Entonces, quienes están estableciendo el precio son las prestadoras de servicio. Entonces, ahí no tiene control el Indotel. Y eso debe regularse porque eso es injustificado, vamos a llamarlo así, que ellos puedan disponer a qué precio van a vender. O que Indotel establezca un precio mínimo de tarifa, que todo el que quiera establecerse con un servicio tenga que pagar ese mínimo nada más. Y si quiera algo opcional, que sea así. Pero por lo menos poner un mínimo a los servicios
de esa prestadora de telecomunicaciones. Contribución al desarrollo de la telecomunicación. Miren, esta contribución al desarrollo de telecomunicaciones es de un 2% en perjuicio de los usuarios. Yo creo que este es uno de los países del mundo, por llamarlo así, del mundo, que tiene mejor ubicación geográfica para las telecomunicaciones. Sin embargo, por este sistema se cobra un 2%. Contribución al desarrollo de telecomunicaciones. ¿Usted sabe cuánto se paga de impuestos por servicio telefónico aquí? Servicio de esa prestadora de telecomunicaciones, prestadora de servicio de telecomunicaciones. Un 30%, un uso abusivo. ¿Por qué? Hay que pagar ese 2% de contribución al desarrollo de telecomunicaciones. También hay que pagar un 18% del ITEVI. También hay que pagar un 10% de la impuesto selectivo de consumo. ¿Cuánto nos van a ir? 30%. 2 de la contribución al desarrollo, un 18 del ITEVI, más un 20, más un 10. No es posible. De impuestos selectivos de consumo, un 10%. Entonces, si usted tiene un servicio, por ejemplo, de 2,000 pesos, usted va a pagar 600 pesos de impuestos nada más. Eso no es posible. Entonces, eso, quienes deben pagar el desarrollo de las telecomunicaciones no es el usuario, es el Estado que debe invertir. Así como también las empresas privadas prestadoras de servicios que inviertan en el desarrollo de la telecomunicación, pero no cobrar un 2% mensual de que por contribución al desarrollo de las telecomunicaciones. Y si usted le agrega los otros 18% del ITEMA, 10% de impuestos selectivos de consumo, un 30% mensual de los servicios de telecomunicación. Es un abuso. Y nadie dice nada en cuanto a eso. Y vaya a ver los salarios de todas esas personas que no hacen nada ahí en Indotel. En dólares. Miles. Hasta millones de pesos pagando. Increíble, señor. Increíble. Pero es cierto. Seguimos. La interconexión. Mire, la interconexión de manera obligatoria y es de orden público. En consecuencia, ninguna compañía puede negarse a hacer una interconexión entre prestadoras. Eso es de interés público y de interés social. En consecuencia, es obligatorio. Seguimos. Para la comercialización en el país de cualquier equipo o aparato, es imprescindible que cuente con un certificado de homologación. ¿Qué significa eso? Todos esos aparatos, todos esos equipos, esos teléfonos, todos deben ser homologados por el Indotel. ¿Qué significa eso? Anteriormente, cuando se robaban un teléfono, lo que hacían es lo limpiaban y lo reconectaban en cualquier otra compañía. Ya no se puede hacer eso, porque recuerden que todos los teléfonos, por más sencillo que sea, tienen un email, es decir, un número único. Y ya cuando se reporta ese número único, nadie, absolutamente nadie, puede activarlo si no está debidamente acreditado por el Indotel, está autorizado, es decir, está homologado. Y esa es la importancia que hemos avanzado. Anteriormente un delincuente compraba 50 y 60 aparatos telefónicos para hacer sus transacciones ilícitas. Ya no, ya a través de eso tiene que darse un número de cédula. ¿Quién es esa persona? Aunque no sea por quién es esa persona. Y a través de ahí se le puede dar seguimiento a cualquier persona. Así como también con el sistema de mapeo. Y por eso se ha controlado un poco la delincuencia en ese orden, ¿verdad? Por otro orden, eso está descontrolado. Seguimos. El espectro radioeléctrico. Cuando hablamos del espectro radioeléctrico, tenemos que entender que estamos hablando de esa frecuencia de los radios. Todas esas emisoras y todos esos asuntos se refiere a eso. En consecuencia, la frecuencia que se le asigne a una determinada situación, eso es exclusivo. Y hacer exclusivo no se puede, pero miren, aquí eso se ha denaturalizado porque aquí hay personas que se han denominado o llamado grupo, que no son grupo nada, que tienen hasta 20 emisoras, señor. Es un abuso. Es un abuso. Porque usted quiere ahora una emisora, una frecuencia, usted no la va a encontrar, porque está todo lleno. Pero una sola persona tiene 20. Entonces así no. Así no. Entonces eso hay que regularlo. Todo el que tenga 20.
bueno, o que cambie el nombre por una sola persona que debe tener por emisora, un grupo, una emisora, pero no una sola persona que se constituye y se hace llamar grupo con 20 emisoras. Pues eso es lo que crea un paralelismo, eso crea, como le llaman, vamos a llamarle un control absoluto prácticamente, un monopolio en ese ámbito. Entonces, así no debe ser. Entonces, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, natural, escaso e inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado. El órgano regulador de las telecomunicaciones es el Indotel, como yo le decía. Eso ya tiene autonomía presupuestaria, administrativa, todo eso. Es decir, que es independiente. Y eso es importante porque puede tomar sus decisiones, aunque claro está, todas las decisiones avaladas generalmente por el presidente de la República. Es decir, no se da un paso si no se tiene la anuencia del presidente de la República. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos del órgano regulador? Aquí vamos a ver algunos que no son limitativos, ¿verdad? Pero los principales son promover el desarrollo de las telecomunicaciones, garantizar una competencia sostenible, defender los derechos de los clientes, usuarios y prestadores. Ahí siempre hay muchas quejas porque no siempre lo dan la respuesta debida en el momento oportuno, sino que dura mucho tiempo y ya la gente ha pedido credibilidad en relación a eso. Aplicar sanciones a quienes no la cumplan, así como también velar por el uso de dominio del espectro radioeléctrico, así que la frecuencia esté en el lugar que fueron otorgadas, en la posición o potencia que fueron acordadas, porque de lo contrario entonces se convierte en una violación a la propia ley 153-98. ¿Cuáles son las funciones del órgano regulador? Dentro de las funciones del órgano regulador está elaborar reglamentos y normas, regular los servicios, otorgar, ampliar y revocar concesiones y licencias, administrar los recursos órbita, espectro, ya en ese caso son los satelitales, dirimir los conflictos entre prestadores y usuarios, fijar la tarifa de servicio público, que no tiene control de eso, o sea, es mentira, controlar el uso del espectro radioeléctrico, así como también aplicar las sanciones correspondientes. Son parte, ¿verdad?, de las funciones del Indotel. Solución de controversias y protección del usuario. Mire, las decisiones arbitrales homologadas por el órgano regulador solo podrán ser apeladas ante la Suprema Corte de Justicia. Eso es una centralización, vamos a llamar así, que el órgano regulador tiene con todas sus decisiones. Y las normas de conducta es que ningún funcionario del órgano regulador podrá revelar informaciones confidenciales que pueda tener de eso, y si lo hace será sancionado, ¿verdad?, con el cese de sus funciones, independientemente de las acciones tanto civiles como penales que pueda cometer. Pero aquí no puede haber secreto, señores. Si uno de los principios de esta ley es la transparencia, todo debe ser transparente, todo, y no ocultar informaciones, porque ahí no dice qué tipo de informaciones que son confidenciales. Y usted diría, bueno, pues quizás el teléfono del presidente, pero el teléfono del presidente es el principal que debe ser público, porque lo que se trate de ahí no puede. Bueno, es que la seguridad del Estado, aquí no estamos en un asunto de guerra, ni mucho menos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en relación. Recursos. Miren, las decisiones del director ejecutivo del Indotel y del consejo directivo podrán ser objeto de recursos de reconsideración dentro de un plazo de 10 días. Ustedes saben que en materia administrativa existe recurso de reconsideración que se lleva a cabo ante el mismo órgano que dictó la decisión, el recurso de jerárquico que se lleva ante el superior inmediato de esa persona física o moral, y recursos jurisdiccional administrativos. Esos son generalmente los principales, ¿verdad? O las vías de recursos que existen en materia administrativa. Tanto el director ejecutivo como el consejo directivo deberán pronunciarse en un plazo de 10 días. Asimismo, las decisiones del director podrán ser objeto de recursos jerárquicos ante el consejo directivo, que es el superior inmediato de ellos, debiendo este interponer simultáneamente con el recurso de reconsideración, y el consejo directivo deberá pronunciarse en un plazo de 10 días.
La decisión del Consejo debe ser objeto de recurso jerárquico ante la jurisdicción contenciosa administrativa en la forma y plazo previsto por la ley. Es bueno establecer que anteriormente se podía exigirle, ¿verdad?, a la persona que tenía un interés con el Estado, de que primero agotaran la vía administrativa y luego la jurisdiccional. Y ya no. Ya con la ley, creo la 107-13, que le concede derecho a los ciudadanos de que sea facultativo esos recursos jerárquicos, de reconsideración, que lo puedan agotar y se pueden ir directamente al Tribunal Superior Administrativo. Motivos de impugnación. ¿Cuáles son los motivos para impugnar una decisión, sea del director del INDOTEL o del consejo directivo? Está primero la extralimitación de su facultad. Si se extralimita, ahí procede. Falta de fundamento de los hechos, cuando lo quieren denaturalizar. Evidente error de derecho o incumplimiento de las normas procesales. Mire, la mayoría de las normas procesales son violadas en el derecho público, en el derecho con los órganos e instituciones públicas, porque violan el debido proceso, es decir, no cumplen con el debido proceso y en consecuencia, por eso todas esas decisiones, la mayoría son nulas. Se las declaran nulas porque violan el debido proceso de ley establecido y protegido por la Constitución de la República, ¿verdad? Es decir, usted sabe que la tutela judicial efectiva y debido proceso está establecido en los artículos 68 y 69 respectivamente de nuestra Constitución, y ahí están todas las garantías mínimas que deben tener todas las personas, sea público o privado, todas las instituciones, es decir, toda persona física o moral. Esa es la idea. Obligatoriedad de recursos administrativos, esto es lo que yo decía, esto no es obligatorio, aunque la vía administrativa previa es obligatoria para los concesionarios de servicio público, se requiere recurrir que requieran para recurrir a la vía judicial. Eso, como yo le decía, ya eso ha cambiado, eso es facultativo. Si usted quiere, usted elige esa vía, pero usted puede ir a la vía judicial de manera directa ante el Tribunal Superior Administrativo. Ejecutoriedad de acto administrativo, serán obligados a cumplimiento, excepto cuando un mandato judicial. ¿Cuándo es la excepción? Por ejemplo, si hay un acto que hay que cumplirlo, sin embargo se solicita la suspensión en materia de referimiento y autorizan la suspensión, no pueden darle cumplimiento a eso. Entonces, en ese caso, se suspende, aunque sea ejecutorio. De manera obligatoria, se suspende porque es una decisión judicial, que aunque sea provisional su decisión mediante una ordenanza, hay que cumplir con ella. Clasificación de las faltas administrativas. Todas las faltas administrativas generalmente se clasifican en muy graves, en faltas graves y faltas leves. Vamos a ver cuáles son las faltas muy graves. Práctica restrictiva a la competencia, uso indebido de los recursos de CDT, que es la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, ese 2%. Utilización de potencia de emisión superior a la autorizada, es decir, que usted le da una potencia por una licencia, una concesión, ¿verdad?, de X potencia, usted no puede aumentarle, porque hay mecanismos que se pueden aumentar. Pero si usted lo aumenta, ¿qué usted va a hacer? Va a cometer interferencia, va a producir interferencia a otras estaciones de radio, por ejemplo, o de señales. Entonces, por eso se considera una falta grave el aumento de esa potencia. Dar facilidad a terceros para que presten servicios de telecomunicaciones sin correspondiente concesión, licencia o inscripción, entre otros. Es decir, que usted no puede darle, si usted está autorizado a dar un servicio, usted no puede concederlo a un tercero que ofrezca servicios sin el control y la regulación del INDOTEL. Esa es la idea. Seguimos. ¿Qué se considera faltas graves? Bueno, la discriminación arbitraria entre clientes o usuarios, utilización del dominio del espectro radioeléctrico sin la correspondiente licencia o el uso de frecuencia distinta a la autorizada. Es decir, por eso hay muchas emisoras ilegales que usan frecuencias que no están autorizadas, es decir, sin licencia, así como también intervienen o más bien acceden a otras frecuencias que ya sí están autorizadas. Entonces son una violación que se consideran faltas graves.
los cambios de ubicación o de características técnicas de las estaciones radioeléctricas. Eso se da mucho, por ejemplo, que hay personas jurídicas, ¿verdad?, que, por ejemplo, solicitan una frecuencia en Dajabón, por poner un ejemplo. Entonces, de manera clandestina, de manera irregular, de manera arbitraria, vienen subiendo, por ejemplo, se la dieron en Dajabón, vienen, la instalan en Mao, por poner un ejemplo, la ubicación de su antena, y después cuando viene un momento ya está aquí en Santiago. Esos traslados son ilegales, porque si en Dajabón, en Dajabón. Ustedes saben que no es lo mismo tener una emisora en Santiago de los Caballeros, por poner un ejemplo, que tenerlo, por ejemplo, en Dajabón. No es lo mismo tenerlo en Santiago de los Caballeros que tenerlo, por ejemplo, en el Distrito Nacional. Son diferentes, porque genera diferentes recursos. Porque un empresario, por ejemplo, de Santo Domingo, no se va a anunciar una compañía de Dajabón o una emisora de Dajabón. Es imposible. Una institución de renombre no va a coger un pueblito eso de una emisora M de que para anunciarse, no. A donde se escucha más, y donde tenga más potencia, ahí es que se va. Entonces, esa es la idea de eso. Seguimos. Faltas leves. ¿Cuáles son las faltas leves? La producción de interferencias no admisibles, la utilización de prestación indebida de los servicios, la instalación de aparatos o equipos no homologados, es decir, de manera ilegal. ¿Y cuáles son las sanciones? Miren, las sanciones administrativas son la cancelación, la suspensión y la parte económica. Y se aplicarán previa e independientemente a la responsabilidad penal o civil en que pudieran incurrir. Si ustedes ven, hay una ley, la 424-06, que es la ley sobre implementación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, EDER-CAFTA. Esta disposición final fue modificada por esta ley para que independientemente de las sanciones administrativas se apliquen las sanciones civiles y penales en esos temas. Para eso nada más se modificó. Ustedes saben que el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, para poder entrar en operación, le exigieron la adecuación de ciertas leyes, y dentro de eso está la ley de derecho de autor, la de propiedad industrial, la misma ley general de telecomunicaciones, inclusive la misma ley general de aduanas. Es decir, que le exigieron tanto para poder adaptar, para poder formar parte de ese tratado, que debieron hacer las modificaciones correspondientes. Miren, ya esto son definiciones que yo quiero que ustedes las procuren, la investiguen, la misma ley 153-98, porque esas son esas definiciones, vamos a ver si la incluimos en el quiz que vamos a dar. Son definiciones fáciles, ¿verdad?, pero son de suma importancia para la aplicación de esa ley. Ahí ya ustedes ven lo que es competencia desleal, la difusión sonora, la difusión televisiva, la discriminación, ¿verdad? Así como también el dominio público, el equipo terminal, el espectro radioeléctrico, estación terrena, todo eso, la interconexión, todo eso forma parte de esas definiciones que ustedes tienen que investigar. Y tenemos más. La onda radioeléctrica u onda hertziana, que es la de Hertz, el sistema de medida, ¿verdad?, de frecuencia, gigahertz, todo eso. La órbita satelital, plan mínimo de expansión, prácticas desleales, promovedor importante, punto de interconexión, radiocomunicación, todo eso que ustedes están viendo ahí son parte, así como la República, transporte de telecomunicaciones, la señal, servicio básico, servicio de difusión por cable, servicio fijo, servicio móvil, todo eso que ustedes están viendo, lo que son las tarifas, lo que son servicios verticales, tarifa contable o tasa de contribución, así como también tasa de liquidación. Y por último tenemos las telecomunicaciones, que la misma ley lo define, que es la transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético. Por poner un ejemplo, ¿verdad?, lo que son los usuarios, la zona mundial número 1, la zona de servicio, todo eso, servicio final de servicio de valor agregado, servicio de difusión. Esas son prácticamente las definiciones que ustedes van a investigar para que completemos, ¿verdad?, esta clase sobre los derechos de la
Así que gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima sesión de clase. Muchas gracias.